Bueno, y acá les hice un dibujo del genital interno de la mujer para que ustedes tengan un esquema para copiar y además para tratar de explicar cómo funciona, cuál es la función de cada uno de estos órganos. Pero yo siempre pienso que con un esquema más sencillo para realizar es más fácil que ustedes puedan comprender y entender el dibujo que por ahí copiar dibujos difíciles de internet pero no entender bien cómo está formado el órgano, qué partes tiene. Por lo tanto, siempre les hago un dibujito para que ustedes puedan copiar en su cuaderno. Bien, entonces acá tenemos el genital interno. Por una cuestión del tamaño de la hoja, acá me quedó muy chiquita la vagina, pero recuerden que la vagina tiene el introito vaginal abajo, medía 10 centímetros de longitud del conducto y englobaba al cuello uterino. ¿Ven? Como el cuello del útero que se toquita acá se mete adentro de la vagina para formar el canal del parto. Bien, entonces esta sería la vagina, esto que está acá sería el útero, que el útero tiene dos partes, un cuerpo, que es esto que está acá, y el cuello que va de acá hasta acá, metiéndose adentro de la vagina. Este es el orificio cervical interno y el orificio cervical externo. Este útero tiene forma de pera invertida, es un órgano muscular hueco que mide 7 centímetros por 5 por 5 y bueno, que tiene esas dos partes, el cuello y el cuerpo. Y que del fondo del cuerpo, que se toqueta acá, nacen las trompas de falopio, que están en comunicación con la cavidad uterina, que es esta que está acá. La paruterina tiene tres capas, la capa interna, que acá la dibujé de color rojo, que se llama endometrio, la capa media, que está acá como cuadriculado en negro, que se llama miometrio, y la capa muscular y gruesa, y la capa externa, que le dicen verde, que es una membrana que lo cubre, que es el perimetrio. Bien, entonces, ¿cuál es la función del útero? La función del útero, como todos saben, es el lugar donde se va a desarrollar durante los 9 meses primero lo que sería embrión y después feto, es decir, la nueva vida, hasta el momento del término, en donde va a producirse el nacimiento por el canal del parto. El músculo uterino, el miometrio, se va a contraer y va a expulsar al feto a través del canal del parto. Y este es el cuello uterino, que es el que se dilata durante el parto para permitir la salida del feto. Es cuando hace un tacto el ginecólogo y dice se dilató 2, 4, 6, 8, lo que está hablando es cuánto se va abriendo este cuello uterino para permitir la salida del bebé a través de ese canal del parto. El endometrio, que es esto que está acá, es la capa interna del útero, es la que crece todos los meses, preparándose para que se implante el huevo. Si el huevo no se implanta, al cabo de finalizar el ciclo, se desprende el endometrio y se cae a través de los genitales, produciendo lo que se llama menstruación. Esto es un término que quiero que aprendan. ¿Qué es la menstruación? Es la caída del endometrio a través de los genitales femeninos, ¿cómo es? Durante el ciclo sexual. ¿Sí? Es la caída del endometrio a través de los genitales femeninos. Eso es la menstruación. ¿Y qué es el endometrio? Es la capa interna del útero que crece todos los meses preparándose para que se implante el huevo y si el huevo no se implanta, ese endometrio se descama y se cae. ¿Qué día se produce la menstruación? Del día 1 al día 5 o 6 del ciclo sexual femenino. Ustedes tienen que aprender que el primer día del ciclo sexual femenino es es el primer día de sangrado. Cuando aparece el sangrado, ese es el día 1. Y el ciclo sexual femenino dura en promedio 28 días. Después lo vamos a ver en detalle el ciclo sexual. Pero piensen esto, primero que no se llama ciclo menstrual, se llama ciclo sexual femenino. Y que el ciclo comienza el primer día de sangrado. Y ese sangrado, ¿qué es? Es la menstruación. Y la menstruación es la caída del endometrio a través de los genitales femeninos. No es la caída del óvulo, es la caída del endometrio. Bien, ¿qué es la trompa de falopio? ¿Cuál es la función de la trompa de falopio? La trompa de falopio, comunica la cavidad uterina con los ovarios y permite el pasaje de espermatozoides, de óvulo y también del huevo o cigoto. Esa trompa de falopio tiene cuatro partes. La parte esta que está acá de la trompa, que estaría en el espesor de la pared uterina, se llama porción intramural, adentro del muro que es la pared uterina. Después tiene una parte más estrecha, que se llama istmo. El istmo termina en una parte ancha, que es esta que está acá, que se llama ampolla. Y la ampolla, o de la ampolla nacen prolongaciones que contactan con el ovario, que se llaman fimbrias.
Esas son las 4 partes de la trompa: la porción intramural, el istmo, que es la parte estrecha, la ampolla, que es la parte ancha, y las fimbrias que contactan con el ovario. Y como dijimos, atrás de las trompas van a pasar el óvulo, los espermatozoides y el huevo cigoto, que ahora les explico bien cómo funciona. Y este que está acá es el ovario. El ovario que es un órgano redondeado, ya lo vamos a ver bien en detalle, pero para decirlo rápidamente tiene dos funciones el ovario. Por un lado, la de producir un óvulo maduro por mes. En realidad, este ovario produce un óvulo maduro un mes, el ovario del otro lado el otro mes, o el otro ciclo, y este ovario el ciclo siguiente y luego el otro ovario el ciclo siguiente. Es decir, que cada ovario libera un óvulo maduro por ciclo sexual. Pero además los ovarios producen las hormonas femeninas, estrógeno y progesterona. Pero todo el funcionamiento hormonal también lo vamos a ver en el próximo tema, que va a ser el ciclo sexual femenino. Pero para cerrar un poquito esto, quiero que aprendan 3 conceptos más. Primero, el concepto de ovulación. ¿Qué significa ovular? ¿O qué es la ovulación? Es cuando este ovario libera un óvulo maduro hacia la trompa de falopio. Ese es el acto de ovular o ovulación. En un momento dado, creo que ustedes ya lo saben, el día 14 del ciclo sexual femenino, empezando a contar como día 1, el primer día del sangrado, este ovario va a liberar un óvulo maduro hacia la trompa, y eso se llama ovulación. Ese óvulo maduro va a llegar y se va a alojar acá, en la ampolla de la trompa. ¿Sí? Perdón que se me prendió la compu. Ese óvulo maduro se va a alojar en la ampolla de la trompa y va a vivir en promedio 3 días. Es decir, que el día 14 este libera el óvulo maduro y ese óvulo se queda alojado acá, viviendo 3 días, el día 14, 15, 16, tal vez hasta el 17. Esos 3 días del ciclo son los días en donde se puede producir el embarazo, porque tenemos el óvulo en la ampolla de la trompa esperando a ser fecundado por un espermatozoide. Luego de 3 días el óvulo desaparece, muere, y por lo tanto no hay más riesgo de embarazo. O no hay más chance de embarazo, depende cómo lo quieran evaluar. Bien, eso es la ovulación entonces, es la expulsión de un óvulo maduro por parte del ovario hacia la trompa de falopio. ¿Qué día ocurre? El día 14 del ciclo. Bien, ahora ese óvulo maduro se va a quedar 3 días acá esperando la llegada del espermatozoide. Bien, entonces cuando en la relación sexual, cuando el hombre eyacula, libera en el fondo de la vagina aproximadamente o entre 300 y 900 millones de espermatozoides. ¿Qué hacen esos espermatozoides que tienen una colita? Empiezan a nadar y empiezan a subir por el cuello uterino y empiezan a llegar a la cavidad uterina. Y empiezan a recorrer una trompa y la otra trompa en busca del óvulo. Cuando ese espermatozoide llega al óvulo, de los miles que llegan al óvulo, uno solo penetra en el óvulo, lo fecunda y forma el huevo cigoto. Ese huevo cigoto se puede formar solamente el día 14, 15 o 16, porque son los 3 días que vive el óvulo. Bien, por eso la trompa permite el pasaje de los espermatozoides. En realidad los espermatozoides van viajando por su colita a través de la trompa hasta llegar al óvulo. Cuando se fecunda, o sea que la fecundación es la unión del óvulo con el espermatozoide y ocurre en la ampolla de la trompa de falopio, cuando se fecunda se forma el huevo. El huevo es la nueva vida, a partir de la cual durante 9 meses se va a desarrollar y va a formar el feto y después el recién nacido. Este huevo que está acá tiene que llegar hasta la cavidad uterina y se tiene que agarrar del endometrio. Ese viaje lo hace gracias al peristaltismo que tiene la trompa. La trompa tiene movimientos peristálticos que va a empujar a este huevo hacia la cavidad uterina, ¿sí?, lentamente, en un viaje que va a tardar aproximadamente 5 a 6 días a llegar al útero, y después en el 7.º día este huevo se va a anidar en el endometrio. Se va a agarrar del endometrio, va a penetrar en el endometrio y se va a anidar en él, ¿sí?, produciendo lo que se llama implantación o anidación. Pero para repasar los días, y después voy a decir todos los términos juntos, para repasar los días podemos decir que el óvulo vive 3 días solamente acá, pero el espermatozoide puede vivir 5. Entonces una relación sexual que ocurre el día 9, para decirlo al extremo,
cuando todavía la chica no ovuló, va a dejar dentro de los genitales 300 millones de espermatozoides, los cuales van a estar esperando a la expectativa que cuando éste libere el óvulo el día 14 se produzca la fecundación. Por eso hay que tomar por lo menos una semana previa a la ovulación, ¿sí? Y después de ovular, son 3 o 4 días que puede producirse la fecundación. Pero piensen que la chica no siempre ovula el día 14. Por lo tanto, contar los días es un método complicado que lo vamos a explicar en la próxima clase. En la clase de hoy simplemente quiero que aprendan qué era la menstruación, la caída del endometrio a través de los genitales femeninos del día 1 al día 7 del ciclo, porque cuando empieza a caer, ese es el día 1. ¿Y por qué cae el endometrio? Porque el endometrio crece todos los meses preparándose que se implante el huevo. Es decir, que se meta ese huevo dentro del endometrio. Si no hay fecundación, ese endometrio se descama y se cae. Eso es la menstruación. ¿Qué es la ovulación? La ovulación es cuando este ovario expulsa un óvulo maduro hacia la trompa de falopio. ¿Qué día se produce la ovulación? El día 14 del ciclo. Y ese óvulo maduro en la trompa se va a quedar 3 días esperando a que llegue el espermatozoide y lo fecunde. Si no hay fecundación, este óvulo se pierde. Y terminó. Bien, ahora falta el otro término, que es ¿qué es fecundación? Fecundación es la unión del óvulo y el espermatozoide, donde ocurre en la ampolla de falopio. ¿Qué días? Día 14, 15 o 16, o hasta 17, que son los 3 días que vive el óvulo, independientemente de cuándo fue la relación sexual. Hasta que no haya óvulo no hay fecundación. Por eso la fecundación va del día 15 al día 14 al día 17. ¿Y qué es implantación? Bueno, cuando este huevo que se forma acá por la fecundación viaja por la trompa de falopio, llega al útero, se agarra al endometrio y penetra en el endometrio, esa es la implantación. La implantación es cuando el huevo, que ya es la nueva vida, penetra en el endometrio y queda agarrado ahí durante 9 meses, se desarrolla el feto y después sale a través del canal del parto en el momento del nacimiento. Esos términos, menstruación, ovulación, fecundación e implantación, los tomo en el examen. Por eso es importante que tomen apunte de lo que acabo de decir. Esto lo dejamos acá. Con esto terminaría en la introducción al aparato genital femenino. En los próximos videos vamos a ver el ciclo sexual femenino y vamos a hablar más puntualmente de estos términos que dijimos hasta ahora, la definición, que es la menstruación, la fecundación, la ovulación y la implantación.